Buenas tardes, bienvenidos a este noticiero especial sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGTB. A continuación presentaremos una serie de noticias relevantes que reflejan la situación actual en torno a la igualdad, la justicia y la inclusión en nuestra sociedad. Comenzamos. Violencia de género. En México, la violencia de género continúa siendo una problemática alarmante. Cada año, miles de mujeres son víctimas de agresiones físicas, psicológicas e inclusive feminicidios. Muchos de estos casos ocurren en entornos cercanos como el hogar, y en ocasiones las víctimas ya habían denunciado previamente a los agresores sin recibir protección adecuada. Esta situación refleja la persistencia de la desigualdad y la necesidad urgente de fortalecer las medidas de prevención y justicia. Los derechos vulnerados son en este caso el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Falta de justicia. En diversos casos de violencia de género, las víctimas han denunciado la falta de justicia y seguimiento por parte de las autoridades. Un ejemplo es el caso de Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido. Sí, como escucharon, de un ataque con ácido, quien ha señalado que su proceso legal no ha sido atendido de manera adecuada. A pesar que su agresor fue sancionado, la falta de reparación integral del daño evidencia fallas en el sistema de justicia. Los derechos vulnerados incluyen el acceso a la injusticia, la integridad personal y el derecho a la reparación del daño. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso? Déjenme saber. Discriminación a la comunidad LGTB. La comunidad LGTB continúa enfrentando actos de discriminación en distintos ámbitos de la vida diaria. Sí, como escucharon, en pleno siglo XXI sigue habiendo discriminación sobre la comunidad. Se han reportado casos de exclusión laboral, rechazo social y agresiones debido a la orientación sexual o identidad de género. Estos actos afectan directamente el bienestar emocional y las oportunidades de derecho de las personas. Los derechos vulnerados son el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad de identidad. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI siga habiendo discriminación hacia esta comunidad? Sí, se dice que todos somos iguales, todos somos seres humanos y debemos aceptar tal cual a una persona, ya sea que le guste a alguien igual a él. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo esta sociedad. Violencia digital. El uso de redes sociales ha dado lugar a un aumento de los casos de violencia digital. Mujeres y personas de la comunidad LGTB son víctimas de acoso, amenazas y difusión de contenido sin su consentimiento. Este tipo de violencia puede provocar ansiedad, miedo y aislamiento social. Los derechos que estaremos hablando que son vulnerados, en este caso fueron el derecho a la privacidad, el derecho a la integridad y una vida libre sin violencia. ¿Cómo es posible que pueda haber gente que no respete la privacidad de otras personas? Las mujeres y la comunidad hoy en día corremos mucho peligro, hay mucho feminicidio, hay mucha, mucho chantaje hacia nosotras, hacia la comunidad, hacia las mujeres, de difundir imágenes, aunque no sean ciertas. Muchas veces usan inteligencia artificial, usan tu cara y ponen cuerpos que no son tuyos, o no todo tiene que ser de contenido de fotos íntimas. También puede haber de que usen tus imágenes para hacer una doble, hacerse pasar por ti, muchas cosas. La verdad,
la violencia digital sigue siendo totalmente un tema que necesita tener una solución ya. Existen los de ciberseguridad y todo, pero no te ayudan del todo. ¿Qué pasó ahí? Los feminicidios en México, y no solo en México, en todas partes del mundo, pero hoy estaremos hablando sobre los feminicidios aquí en México. Los feminicidios continúan siendo una de las formas más graves de violencia contra la mujer en México. Organizaciones y colectivos han exigido acciones urgentes para prevenir estos crímenes y garantizar la justicia para las víctimas. Estos hechos reflejan la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Los derechos vulnerados son el derecho a la vida, a la seguridad y a la dignidad humana. Te pongo un ejemplo. El caso de Devani fue un caso que se circula de que fue un feminicidio, se circula que ella murió normalmente, que la secuestraron, que muchas cosas nunca se pudo resolver porque se metió mucho a la política, cuando la política no tenía nada que ver en ese feminicidio, y debido a eso, al caso de Devani, se desarrollaron a las semanas otros casos donde una madre se da por extraviada, hacen el reporte, la empiezan a buscar porque las autoridades no querían ayudar muy bien, se estaban haciendo como siempre, ¿verdad? Pero bueno. Y luego me sale la noticia de que la encuentran sin vida. Fue una víctima del feminicidio y ella era una madre. Este caso es muy sensible porque a ella, al ser madre, dejó a su hijo solo, desamparado, con solamente el abuelo, porque el niño su padre no se hacía responsable. Entonces, ¿qué pasa cuando una madre desaparece y no tiene familia y deja a unos niños chiquitos? ¿Con quién se quedan los niños? Deberíamos de ser más precavidos en este tema, enfocarnos tanto en todos los temas, pero también en este, porque afecta mucho a las mujeres hoy en día. Derecho a la identidad. Las personas trans enfrentan diversas barreras para el reconocimiento de su identidad de género. ¿Cómo que diferentes barreras? Te lo explico muy brevemente con un ejemplo. Pongamos de que Valeria, una chica trans, quiere ir a hacer un trámite oficial, lleva toda su papelería con el género que ella se identifica, que es el de mujer. Las autoridades les dicen: no le vamos a aceptar estos documentos porque este no es el género de usted. En su acta de nacimiento, la que lleva, aparece de que usted es hombre. ¿Qué pasa ahí? Entonces a ella le niegan el derecho a la identidad. ¿Por qué? ¿Por qué le niegan esto? Porque ella se identifica con un derecho a la identidad, con un género en específico y no con el que nació. Entonces, ese es un ejemplo breve. Continuamos con la noticia. En muchos casos, los trámites legales son complicados y se les niega el acceso a documentos oficiales acordes a la identidad. Es lo que les estaba explicando. Esto genera exclusión y dificultades en ámbitos como la educación, el trabajo y la salud. Los derechos vulnerados incluyen el derecho a la identidad, a la igualdad y la dignidad. Igualdad de género. A pesar de los avances, la igualdad de género aún no es una realidad en todos los ámbitos. Las mujeres continúan enfrentando desigualdad en oportunidades laborales, como salarios, acceso a puestos de liderazgo. Esto limita su desarrollo personal y profesional. Los derechos vulnerados son en el trabajo, la igualdad, el trabajo digno y
la no discriminación. Ok, si dice, por ejemplo, la presidenta, todos tenemos la igualdad de géneros. Pero ¿qué pasa si una madre de familia se quiere trabajar? ¿Qué pasa? Muchas veces el esposo no la deja. Dice, es que tú eres mujer. ¿Qué vas a hacer? No, tú no vas a ir a trabajar. Tú te quedas aquí atendiendo la casa. Muchas veces pasa eso. O muchas veces pasa de que estudian y se quedan en un puesto, entran a trabajar y las dejan en el mismo puesto toda la vida. Ellas nunca trascendieron, nunca tuvieron tanta oportunidad. En cambio, los hombres tienen más oportunidades, siempre los tienen en mente, y aún así hay trabajos empresas que dicen solo buscamos hombres. ¿Qué pasó ahí? ¿En dónde queda la igualdad de género? Ahora también hablemos de un tema importante: el acceso a la salud. El acceso al servicio de la salud sigue siendo un reto para la comunidad LGTB, especialmente para las personas trans. Se han reportado casos de discriminación, falta de atención adecuada en instituciones médicas. Esto provoca que muchas personas eviten acudir a revisión, a recibir atención, afectando su bienestar. Los derechos vulnerados incluyen el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y la dignidad humana. Pero, ¿por qué le niegas o lo tratas raro si sigue siendo una persona? Solo cambia su género. ¿Por qué? Yo no entiendo esas instituciones médicas que no quieren atender a personas de la comunidad, pero si entiendes a gente, es un ejemplo, espero no se ofendan, a gente borracha, a gente drogadita, pero ¿por qué no a un trans? Eso no se entiende. ¿Dónde queda la igualdad? ¿Dónde queda el acceso a la salud? Derechos humanos para todos, todas y todes. Los derechos humanos deben garantizarse para todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o identidad. La inclusión y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Es responsabilidad de todos promover estos valores en la vida diaria. Es la verdad. Todos tenemos derechos humanos. Para eso están creados, para que todos, todas y todes tengamos esos derechos. Pero muchas veces menosprecian o no toman en cuenta los derechos humanos. Eso causa mucho conflicto. Muchas personas dicen, ok, está bien, lo dejan pasar, pero no debería de ser así. Los derechos humanos son sumamente importantes para cada persona que existe en este mundo. Bueno, pero pues estamos llegando al punto de cierre de estas noticias y voy a dar mi valiosa y necesaria reflexión o opinión, como cada quien lo tome. Después de analizar todas estas noticias, es inevitable darnos cuenta de que a pesar de todos los avances que se han logrado en materia de derechos humanos, aún existen muchas problemáticas que afectan directamente a las mujeres y a la comunidad LGTB. La violencia de género, la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos, la exclusión social no solo son situaciones aisladas, sino realidades que viven muchas personas todos los días. Y lo más preocupante es que muchas cosas, situaciones han sido normalizadas o ignoradas por la sociedad. Es importante entender que los derechos humanos no son privilegios, son garantías que todas las personas
deben tener simplemente por el hecho de existir. Sin embargo, cuando vemos cosas de feminicidio, agresiones, discriminación, violencia digital, nos damos cuenta que aún hay mucho por hacer para que estos derechos se respeten plenamente. En el caso de las mujeres, históricamente han enfrentado desigualdades en distintos ámbitos, como el laboral, el social y el familiar. Aunque hoy en día existen muchas oportunidades, todavía hay brechas importantes, como la diferencia salarial, la violencia en el hogar, la falta de acceso a la justicia en muchos casos. Por otro lado, la comunidad LGTB también enfrentan grandes desafíos. Muchas personas siguen siendo rechazadas, discriminadas o incluso agredidas por su orientación sexual o identidad de género. Esto no solo afecta su seguridad, sino también su bienestar emocional, su desarrollo personal y sus oportunidades en la vida. Uno de los aspectos más importantes que debemos reflexionar es el papel de cada uno de nosotros tiene dentro de la sociedad. A veces pensamos que estos problemas están lejos de nosotros, pero la realidad es de que todos podemos hacer algo para generar un cambio desde nuestras acciones diarias. El respeto es uno de los valores fundamentales que debemos practicar. Respetar a los demás implica aceptar sus diferencias, reconocer su dignidad y entender que todas las personas merecen ser tratadas por igual. La empatía también juega un papel clave. Ponernos en el lugar de los demás nos permite comprender mejor sus situaciones y actuar de manera más consciente. Muchas veces, un simple comentario, una actividad o una acción puede marcar la diferencia entre incluir o excluir a alguien. Además, es una educación, es una herramienta poderosa para combatir la discriminación y la violencia. Informarnos, cuestionar lo que vemos y escuchar distintas perspectivas nos ayuda a construir una visión más justa e inclusiva del mundo. También es importante no quedarnos en silencio ante las injusticias, como comúnmente lo hacemos. Denunciar, apoyar a las víctimas y promover el respeto son acciones que contribuyen a generar cambios positivos en la sociedad. Debemos recordar que la diversidad no es algo negativo, al contrario, es lo que enriquece a nuestra sociedad. Cada persona con su historia, identidad y forma de ver el mundo aporta algo valioso. Construir una sociedad más justa no es tarea de una sola persona, es responsabilidad de todos. Implica cambiar mentalidades, romper prejuicios, fomentar valores como la igualdad, el respeto y la inclusión. Finalmente, es importante reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos vivir. Una sociedad donde existan la violencia y la discriminación, o donde las personas puedan vivir una libertad y seguridad y dignidad. El cambio comienza con pequeñas acciones, con lo que decidimos, con lo que hacemos y con la forma en que tratamos a los demás, porque al final los derechos humanos no solo se definen en leyes o instituciones, también contribuyen todos los días en nuestras acciones. Y recordar que la igualdad no es una opción, es un derecho. El respeto no es un favor, es una obligación. Y la inclusión no es una meta lejana, es un camino que debemos construir juntos. Antes de finalizar este noticiero, queremos tomar un momento para agradecer sinceramente tu atención. Gracias por acompañarnos durante este recorrido informativo donde abordamos temas tan importantes como los derechos de las mujeres, la comunidad LGTB. Sabemos que no siempre es fácil hablar de estas problemáticas, pero es necesario visibilizar, reflexionar y sobre todo generar conciencia. Agradecemos el tiempo que se toman para escuchar, porque informarse también es una forma de cambiar el camino. Cada persona observa, que reflexiona
y que comparte este tipo de contenido se convierte en una persona, en parte de una sociedad más consciente y más justa. También tenemos que recordar que el respeto, la igualdad y la inclusión no solo son palabras, sino valores que deben aplicarse en nuestra vida diaria. Pequeñas acciones como respetar a los demás, evitar comentarios discriminatorios, apoyar a personas que lo necesitan, puedes generar un gran impacto. El cambio no depende únicamente de las leyes o instituciones, como ya había dicho. También depende de nosotros, de nuestras decisiones y de la manera en que convivimos con los demás. Por eso te invito o los invito a seguir informándose, a cuestionar, a reflexionar y a actuar. A construir espacios donde todas las personas se sientan seguras, respetadas y valoradas. Porque una sociedad que respeta la diversidad es una sociedad que crece y avanza. Finalmente, gracias por ser parte de este espacio, por escuchar, por aprender y por formar parte de este esfuerzo por generar mucha conciencia. Esperemos que esta información te haya sido útil, que los motive a seguir promoviendo el respeto y la igualdad en su entorno. Yo, sin más que decir, me despido recordando que el cambio comienza con uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.